Seminario sobre Husserl. Las formas espirituales de la afectividad, segunda parte. En este video escucharás sobre continuación del comentario a Las formas espirituales de la afectividad de Dietrich von Hildebrand, signos de una afectividad espiritual, conciencia y afectividad espiritual, la conexión significativa como signo de afecto espiritual, y el punto de partida antropológico para una psicología humanista o espiritual. Eso sí tiene que ser para sincronizar el audio. A ver, ¿cómo sale? Eso. Sí, o se aplaude también así. Mi oído. Bueno, ya, ok, entonces sí. Vamos a continuar con la clase de fenomenología, el seminario de fenomenología, y en particular viendo a Dietrich von Hildebrand. Creo que todavía no han salido las fotocopias del libro que les pirateé. Ahí estoy yo desvelándome en la noche, pirateando el libro, hackeando sistemas, poniendo virus en todas las computadoras no fui yo, pero al final no sacan las copias. Todo es eso. Entonces tendría que irme y no darles clase el día de hoy solo porque tienen el examen. Ni siquiera es un examen de grado, es una exhibición, es una demostración, en cierto modo evalúan, pues, pero a nadie lo corren por reprobar el Universal. Oh, sí. No. Yo digo para que le bajen de nervios, por favor. No se traban. Bueno. Anyway, diga lo que diga, el mundo seguirá. El mundo seguirá. Y entonces voy a abrir mi versión aquí electrónica digital de esta onda en la aplicación que la tengo, del libro. Lo que habíamos visto hasta aquí en la clase sobre von Hildebrand es que él es uno de los autores que defiende que existe una afectividad espiritual. ¿Se acuerdan ustedes? Así como existen en el ser humano potencias cognitivas sensibles, también encontramos la inteligencia, la razón, que es una potencia cognitiva espiritual, al menos así en la antropología clásica. Así como encontramos en el ser humano tendencias y apetitos sensibles, ¿existe también un apetito espiritual? Pues la voluntad. La voluntad, así se le llama clásicamente, la voluntad. Eso sí, literalmente es un mapa conceptual, ¿eh? Es que está hablando de antropología y quiero apuntar eso. A ver, espérame. Pero es que literalmente, o sea, Jack Sparrow se quedaría... Jack Sparrow le daría envidia a tu mapa. O sea, esto es como que me puedo cobijar con la filosofía. La sábana, ok. Bueno, entonces antropología, tú aquí tienes el entendimiento, la voluntad, el ser humano como misterio, ok. Híjole, ¿puedo sacar un formulario, un esquema? Sí, claro, y sacar la sábana. Ok. Pues ahí tendrás que añadirle lo que dice von Hildebrand para tu repertorio musical, filosófico, para tu repertorio filosófico. ¿Qué dice von Hildebrand? Pues que por algunos signos, por algunas propiedades que tienen ciertos... Ya se acabó la pila y se murió. Suficiente para... No, sigue grabando, está grabando. ¿Para qué me dicen que se apagó? El poquito sigue parpadeando, así que no me interrumpan. Ok. ¿Qué decía? Fue horrible. Ya, a ver. Haya paz. Lo que dice von Hildebrand es que existen signos que nos indican que hay afectos humanos que poseen rasgos no reducibles a lo biológico. De manera semejante a como Husserl encuentra que lo mental en la conciencia humana no es totalmente reducible a lo biológico o a lo físico. Es decir, es algo que él llama originario, la conciencia. Pues lo mismo, cuando se trata de la conciencia en lo afectivo, encontramos algo espiritual. No porque la afectividad sea únicamente espiritual, porque es quizás lo que mejor expresa que el yo está encarnado, que el sujeto humano es un espíritu encarnado. ¿Cuáles son los elementos que señala Hildebrand para
demostrar o señalar que la afectividad humana es espiritual. La clase pasada les di 3 y creo que falta un cuarto. 3 señalamos la clase pasada. 3 elementos que comprueban o que permiten comprobar que la afectividad humana es espiritual, o puede haber algo espiritual en la afectividad humana. ¿Será la experiencia de la conciencia como el... Eso, primero, no hay una relación causa-efecto entre lo que acontece al exterior y el sentimiento. En vez de encontrar... ¿Qué? En este caso, no como lo explica él. No en la antropología de von Hildebrand. ¿Cómo? Todavía no hemos llegado a ese tema en particular. A ver, voy a explicarlo. Primero les decía, para mostrar que algo es espiritual, no encontramos una relación causa-efecto entre lo que existe o ocurre en los acontecimientos exteriores o empíricos, como le quieran llamar, en el mundo físico, en el mundo material, y cómo acontece el afecto. Está, por ejemplo, el caso que él propone, que es... continuamente lo propone en su obra Las formas espirituales de la afectividad humana, es la liberación de un secuestrado o la liberación de un preso en un campo de concentración. Si liberan a un preso de un campo de concentración, eso, empíricamente hablando, no tiene conexión con la emoción de alegría, felicidad de bonito que se siente, dicho rápido, que hayan liberado a un secuestrado. La relación que hay entre el afecto y el evento es significativa. Implica una conciencia del significado de aquel evento. Si alguien no sabe lo que es un secuestro, un marciano que llega del planeta Tierra, vemos que secuestraron a alguien y lo liberaron, todos nos alegramos y el marciano va a preguntar, ¿y por qué se alegran? Y uno tiene que responderle, bueno, porque existen personas que son los que se dedican a privar de la libertad injustamente a otros y piden rescate y etcétera, los torturan, todo lo que pasa a un secuestrado, pero por fin lo liberan y vuelve a su vida normal, la familia se alegra, y ya cuando se percibe, más que percibir, cuando la conciencia está ante la esencia, el significado de aquel suceso, es cuando ocurre el afecto. Ciertamente existen los afectos o la afectividad en una dimensión, no sé si lo alcanza a ver en la pantalla, pero es parte de la prueba que estoy haciendo. Ciertamente la afectividad puede darse a nivel físico, puede verse a nivel psíquico y también a nivel espiritual, y eso es lo que defiende Hildebrand, que hay formas espirituales de afectividad o hay afectos espirituales. Cuando, por ejemplo, está el evento de que yo acerco mi mano al fuego por idiota y me quemo, hay una relación causa-efecto entre el dolor que estoy experimentando. Así como, por ejemplo, quien utiliza una droga o una sustancia estimulante para, ponerse happy, existe una relación causa-efecto entre lo físico y lo que ocurre en sus emociones, en sus sentimientos, ¿no? En el nivel psíquico puede haber una relación entre lo físico y lo psíquico, sí. Pero ¿qué pasa? Que aquí en lo psíquico no es necesario la conciencia. O sea, no es necesario que haya una relación significativa para que ocurra un evento psíquico o un afecto psíquico. Por ejemplo, ¿cuándo fue? No me acuerdo. El sábado creo que hubo una pachanga junto a la casa de Cural, donde vivo. Total que estuvieron muy divertida la gente, pero yo sin poder dormir por la música, el karaoke. Y no digas tú el karaoke, lo mal que canta la gente el karaoke, pues. Todavía se esforzaran por ser entonaditos, por respetar la lírica y todo, pero aparte medio jarra, medio pedo, la gente ni siquiera canta bien, canta mal, y se pone el micrófono para hablar y contar medio chistes. Ay, no.
Bueno, total que esto es un evento, ¿no? Al día siguiente yo me sentía de veras como deprimido, así, sin ganas de nada. Yo no, o sea, hay una relación, aunque yo no lo sepa. Me siento deprimido, experimento depresión, experimento decaimiento, pesimismo ante la vida. Aun cuando yo no lo sepa, ese sentimiento acontece. Aun cuando yo no sepa que la causa pudo haber sido ese desgaste fisiológico del desvelo, existe esa depresión. O por ejemplo, cuando alguien simplemente tiene una depresión y comienza un acompañamiento psicológico con una aproximación del psicoanálisis, lo que buscan es la causa inconsciente o subconsciente de aquella depresión. Alguna cosa reprimida, un trauma, una necesidad no satisfecha, que por lo general en el psicoanálisis, sobre todo en el más duro de la época con Hildebrand y anterior, la época de Husserl, pues el psicoanálisis todo lo reducía a las necesidades no resueltas en el desarrollo primero del ser humano, como ustedes estudiaron en psicología del desarrollo, ¿no? ¿Cuáles serían esas necesidades básicas que tiene el ser humano en su desarrollo? Alimentarse y defecar, en pocas palabras, ¿no? Pero todo lo reduce a esas dos vías, la oral y la anal, prácticamente hablando. Prácticamente así. El psicoanálisis es así como que todo, al final, es o comer o cagar. Y claro que pues ahí revuelven más cosas. Por supuesto que un psicoanalista serio o un psicólogo que sabe mucho más de las cosas va a decir que estoy simplificando mucho el asunto. Pues sí, de eso se trata, de simplificar para ver la imagen completa, no los detalles, porque ya en los detalles obviamente tienen sus razones de cómo ellos explican que por un mecanismo, por una situación de conducta, de necesidades no resueltas, una persona puede desarrollar tal tipo de respuestas. A lo que voy es que una persona no tiene por qué saber toda la explicación psicoanalista o pon tu otra explicación conductual de factores que han ocurrido para que finalmente alguien tenga una depresión o una obsesión. Pero la tiene. Y en ese cuadro experimenta tristeza o angustia o desesperación, se siente asustado, o se siente enojado, o se siente decaído. Esos son afectos, ¿ok? A lo que voy es que la persona los siente y se siente así, sepa o no sepa por qué se siente así. Y ese es el quid de la cuestión. Precisamente por eso va la gente a un psicólogo, porque no sabe por qué se siente así. ¿Sí? ¿Por qué te sientes así? Pues no sé, si lo supiera no estuviera acá, ¿no? Entonces la aproximación psicoanalista lo que hace es desentrañar la génesis o la genética de aquel problema, y ahí se pueden estar meses o años hasta descubrir el porqué último, que desde lo que es el planteamiento original freudiano del psicoanálisis, todo tiene que ver con la niñez, con la etapa del desarrollo temprano, que ahí algo no funcionó o algo se desvió o se condujo por otra vía que no es la típica, y por eso tienes hoy todo aquello. Ahorita que dijo varios esto del sentimiento espiritual, me llamó muchísimo la atención porque recordé los escritos de Santa Teresa de Calcuta, de Santa, sí. Que decía, pues nadie puede negar la espiritualidad de esta mujer, ¿no? A partir del testimonio, pero decía ella que no sentía, ya como cuando de novicia, las cosas del espíritu, ya no las sentía. Okay. Muy buen ejemplo. Ahorita podemos intentar ver una aproximación a la experiencia de la fe y los sentimientos, porque es algo espiritual. Una persona puede sentir alegría o gozo en la oración por razones fisiológicas. Sí. Cuando, por ejemplo, te estás muriendo de calor, pero entras a la capilla con aire acondicionado y ¡qué bien se está aquí! ¿No? Como en el Monte Tabor. Hagamos 3 chozas. A gusto. Una paz, una alegría fisiológica. Alguien puede percibir o experimentar una alegría por motivos psicológicos.
Sí. Lo que pasa es que cuando te llevaban al catecismo, después tu abuelita te regalaba una nieve y comenzaste a asociar ir a hacer oración, ir a la iglesia con la nieve que viene después y la alegría que tú experimentabas. Pero en el fondo no es que las cosas de la religión te den alegría. Wake up, imbécil, tú no tienes fe. Por eso niega a Dios en tu vida. Ay, ya me fui al extremo. ¿Ven cómo va la cosa? Si nada más me quedo en las cosas psicológicas, ¿y qué pasa? Tienen la razón. Porque sí, puede suceder que alguien su alegría de ir a la iglesia es eso, recordar el momento en que sus papás estaban casados, porque ahora están divorciados, y lo llevaban y él iba agarradito de la mano de ellos, salían, le compraban un globo y luego iban a visitar a su abuelita el domingo, el día de la familia reunida, y ese paraíso ya se perdió. Entonces tú tienes esa nostalgia y te empeñas en ir a la iglesia y dices, es que me siento muy a gusto, pero salgo y me siento mal. ¿Por qué? Por puro pinche conductismo. Así nomás. Tú y el perro de Pavlov son iguales, no tienen nada de diferente. ¿Ves? ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Alguien efectivamente pudiera llegar al punto en el que desentrañes por qué te da alegría ser sacerdote. Porque te acuerdas de cuando estabas como ahorita, que todavía eres joven, que eres sano, que eres alegre, que tienes amigos, que estás en el seminario. Y entonces conductualmente te van reforzando el hecho de que tú quieras ser sacerdote. Pero en el fondo, ser sacerdote no da alegría. Eres un imbécil por dejarte llevar y programar conductualmente en este lugar que se llama seminario. ¿Cómo la ves? Al diablo con tu vocación. ¿Cómo la ves? Qué fácil el Padre César te quitó la vocación y el amor y todo. Oh, sí. Y entonces Santa Teresa le daba mucha alegría, Teresa de Calcuta, hacer oración. Bueno, cualquier psicólogo diría, pues obviamente, porque había ahí una conducta, pero ¿qué pasa cuando poco a poco se va desprogramando eso? Y cuando en vez de experimentar eso, o sea, es de relacionar capilla con la nieve, o asumir el rol de ponerme la sotana y cosas litúrgicas con la alegría de estar en este ambiente súper perrón que es el seminario, y ya lo que tienes es que te pones la sotana y lo que recibes es escupitajos en la cara, críticas en el autobús, la gente que te quiere manipular, que te ve como su sirviente, que quiere hacer lo que quiera pero no seguir a Cristo. En fin, ya se va uno desprogramando hasta el grado de no sentir lo que sentía antes. Y entonces, ¿qué pasa? Como ya no siento lo que sentía antes, me voy y cuelgo la sotana. Eso psicológicamente es muy razonable y qué bueno que lo haga. Pero no tiene espiritualidad. Y ese es el detalle. Que si ustedes quieren vivir la vida en Cristo y quieren ser sacerdotes, necesitan espiritualidad, chicos. Y que si hay afectos, provengan de lo espiritual. ¿Y cómo se hace eso? El primer paso se llama conciencia. Conciencia. Conciencia de lo que haces. Si no hay conciencia de lo que haces, y ser consciente no significa nada más estar despierto con esa conciencia concomitante que tienen todos los seres con cerebro que saben lo que hacen, ¿no? Sino conciencia de la esencia de lo que haces, del significado de lo que haces. Conciencia fenomenológica, que va a lo que son realmente las cosas. Y entonces no te quedas nada más en los roles y en las conductas y en el conductismo que te va programando, sino que asumes la vida y la biografía con sentido. De manera que la alegría que yo encuentro de ser sacerdote, ¿en qué se basa? Puede ser que alguien encuentre alegría en ser sacerdote por puros motivos psicológicos, por puras relaciones causa-efecto. Es posible que alguien llegue a bodas de oro sacerdotales por puro pinche conductismo. Incluso alguien puede llegar, voy a cambiar de terreno para que no se asusten y creen que soy el enemigo del sacerdocio y el diablo encarnado aquí, vestido de ángel para que pueda engañarlos. No, a ver, hay personas que pueden llegar a vivir 70 años de matrimonio, pero no por amor conyugal, sino por puro conductismo y motivos psicológicos, nada más, o sociológicos, nada más. Relaciones causa-efecto, pero aquí no hay una relación causa-efecto, sino una conexión significativa, que es diferente. Oiga, pero no es lo mismo porque mira, si tú pones esto
Si pones A, luego B. ¿Se acuerdan del perro de Pavlov que tocaba la campanita y se ponía a babear porque creía que iba a haber carne, iba a comer y todo lo demás? Bueno, pues entonces es lo mismo, nada más que en vez de tocar la campana, por dentro te suena una campana que es la conciencia y entonces salivas, o sea, te sientes emocionado. Cuando tú estás, por ejemplo, después de la cuarta misa, voy a decir el día de ayer, tuve un momento bien bonito de oración, cuando estaba completamente jodido de estrés, dolor aquí del colon que todavía tengo enfermo, y de los pies y de la espalda y del cansancio y de la cabeza llena de algunos pendientes y cosas que no he resuelto. Y me di cuenta que estaba todo siendo completamente mecánico al momento de celebrar la Santa Misa, porque ya la cuarta misa, incluso en muchos países es ilegal celebrar una cuarta misa o una tercera misa para un sacerdote. ¿Sabían eso? Sí. ¿No? En México hay tolerancia. Se hacen de la vista gorda los obispos porque saben que necesita el pueblo la palabra y la Eucaristía y todo lo demás. En muchos países es ilegal celebrar una tercera y cuarta misa por este motivo, porque es muy difícil hacerlo con piedad, con unción, con devoción, cuando ya es muchas misas. Y yo me vi en esa situación así completamente así en el cruce del dolor físico, de la tensión, del estrés y todo lo demás. Y entonces me di cuenta que yo le estaba hablando a Dios. Durante una de las oraciones de la plegaria eucarística, creo que sí, ya estábamos en la plegaria eucarística, ¿no? En la parte del ofrecimiento de todo. Y en ese momento sí hubo otros afectos que fueron mucho más fuertes que el dolor físico, que el cansancio, el estrés emocional que yo tenía o desgaste de todo lo que es una semana cargadita y un domingo cansado. Y experimenté paz, alegría, dicha, bendición. O sea, bueno, bendición es un sentimiento, pero sí el ser aceptado, el valer, el ser digno, el ser valioso, sentirme querido, verme así, complacido y lleno de paz, ¿no? Porque yo le estoy hablando a Dios en nombre de la comunidad. Para eso se ocupa espiritualidad, una conciencia, un saber. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no es exactamente lo mismo que lo del perro de Pavlov? Porque aquí no es que alguien suene la campana, sino yo sueno la campana si me da mi jodida gana. Yo soy el que quiero entrar en conciencia. Nadie me va a hacer entrar en conciencia más que yo. ¿Sí? ¿Se ve? Nadie me va a forzar a entrar en conciencia, ni aunque el mismo Cristo se me aparezca con sus llagas gloriosas como a San Francisco de Asís, ni aunque ocurra un milagro eucarístico, ni aunque toda la gente te lo repita hasta el cansancio. Tú eres sacerdote para siempre, nadie te va a obligar. Y si vas a encontrar la alegría de la vocación, solo va a ser si tú quieres entrar en esa conciencia de tu lugar en el mundo, de tu lugar en la iglesia y para los demás. ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Quién va a entrar en esa conciencia? Tú, si quieres. Es algo libre. Y alguien puede pensar, no, pero es que toda esa conciencia depende de muchos presupuestos y prejuicios y todo un montón de cosas que se van sobreponiendo. Quédate en lo fenomenológico. O sea, quita el hecho de que tú eres católico, de que tú estás allí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la reducción fenomenológica no significa reducción a lo fisiológico, sino reducción a todo aquello que permite la conciencia de modo originario. Yo puedo ver, o sea, si yo me pongo en el prejuicio de que yo soy yo y que la parroquia es la parroquia y que tiene necesidades, puedo pensar de la manera más materialista posible: ¿cómo voy a cancelar la misa porque estoy cansado? Porque ¿cómo voy a pagar las cuentas? Entonces la alegría que me da es que voy a seguir teniendo para pagar el aire acondicionado y todo lo demás. Entonces no es una reducción a los motivos materiales, no es una reducción al que dirá la gente si yo no estoy aquí, ¿sí? Sino el hecho de que yo estoy ahora. ¿Qué estoy haciendo en este acto? Así como de la nada, aparecí aquí, en este altar, con esta gente. ¿Qué estoy haciendo yo? Hablarle a Dios, es lo que me toca.
Eso es lo que estoy haciendo en la misa. Yo estoy hablándole a Dios en nombre de la gente. O sea, eso es la cosa misma, la cosa en sí, voy a decir de alguna manera, que se presenta ante la conciencia. No es la cosa en sí del ente en cuanto ente, ¿sí? Estamos hablando aquí de la esencia en sí, o de la esencia misma, que solamente acontece en la conciencia, según la fenomenología. Ok, bueno. No hay relación causa-efecto porque solamente puede percibir la esencia quien ejerce su rol de abrirse a la realidad sin prejuicios. Y eso es un ejercicio que emana de tu voluntad. No voy a decir que es un ejercicio voluntario porque es mucho más profundo que voluntario. La voluntad, siempre la voluntad opera en tensión hacia el bien. La voluntad opera en apertura a un fin o bien. ¿Ok? Lo que digo es que la conciencia o apertura a la realidad se da libremente, no es igual a que decir que se da voluntariamente, porque que se da voluntariamente implica que primero yo percibo que es bueno entrar en conciencia y por tanto debo entrar en conciencia. Ahí estaríamos manejándonos en un nivel ético, moral, práctico. Yo aquí no vengo a decirles como el obispo, ni como el prefecto de disciplina, ni como el pastor, ni como la sociedad y la iglesia que va a decir, sacerdote, debes de tener conciencia de lo que eres, o el papa. No, yo no estoy en el discurso moral, sino en la aproximación fenomenológica. Como lo dice Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. Si quieren, ¿no? Ahí cuando habla de conciencia y que dice no hay relación causa-efecto sino una relación significativa. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia allá arriba de psíquico y espiritual? Ajá. En el nivel psíquico todavía ahí sí nos interesa causa y efecto. Sí. Porque es cierto, puede ser cierto, exactamente. Porque es ratio. O sea, vamos a ver, en el nivel psíquico sí hay conexión de eventos o detonantes y las consecuencias o efectos. Sí hay esa conexión. Pero ¿qué pasa? La aproximación espiritual, o como se dice hoy modernamente y de manera políticamente correcta, la aproximación humanista, la psicología humanista, que es la psicología espiritual, dice, voy a decir muy vulgar y grotescamente porque ustedes ya saben que yo lo caro lo vendo barato para que me lo compren mejor. O sea, a veces uso ejemplos demasiado simplificados, a veces groserías y cosas fuera de lugar. Pero ese es mi estilo, ¿ok? A ver. Llega una persona que tiene, ante un psicólogo, tiene una depresión. Voy a seguir con ese ejemplo, depresión. ¿Sí? Si yo busco o tengo un enfoque psicoanalítico profundo, hardcore, lo que voy a hacer es agarrar a esta persona hasta que yo pueda descubrir la causa del efecto de por qué tiene depresión. Y la causa del efecto es todo su background, toda su historia, toda su biografía, incluso y sobre todo para el psicoanalista, su biografía inconsciente, sus sueños, la regresión, la infancia, todo eso. Ojo, porque los directores espirituales a veces pueden tener el mismo error. Y voy a decir, ¿por qué error? ¿Por qué error? No voy a decir error, me retracto de haber dicho error. En vez de decir error, vamos a decir limitación. Porque al final, lo que dice la psicología humanista o espiritual es, al final, que chingue a su madre todo lo demás. Al final, tú vives hoy. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo quieres vivir con cómo estás? Eso es lo que importa más que el todo de por qué pasó lo aquello de allá. Porque tengo vocación. Y te la vas a pasar todo el seminario repasando tu historia. Y si de repente algo de la historia fue mentira, todo se cayó, todo se destruyó. El hecho es que hoy estás llamado. ¿Tú cómo vas a responder?
Así. Un enfoque, ahora voy a decir humanista, espiritual, porque finalmente la espiritualidad es eso, es que yo asumo responsablemente lo que soy, mi existencia. Ahora bien, si descubro alguna raíz biográfica, alguna raíz biológica, alguna raíz sociológica, incluso algo inconsciente, finalmente yo voy a responder a eso. No puedo utilizar el pasado como justificante y decir, mira, yo tengo depresión porque como mi papá nunca me hizo caso, así que yo así soy. Eso es responder irresponsablemente. Responder responsablemente es, sí, esa fue mi historia, pero yo puedo decidir vivir de otra manera. Y no significa que mágicamente se me desapareció la depresión. No, depresivo y como todo, me levanto, vengo, trabajo, tengo a mi familia, estoy feliz, o soy párroco y ayudo a evangelizar y todo. Con depresión, sin depresión, yo decido qué hacer con ella. ¿Se relaciona eso con la desintoxicación? Sí, claro que se relaciona con ella, pero ese es un enfoque. O sea, lo que yo estoy presentándoles aquí es la inspiración humanista o la inspiración espiritual de los enfoques de psicología como los llamados la Gestalt, la terapia breve y otros más. La escuela de terapia breve es algo que a mí ahorita me está interesando mucho por las estrategias que tiene de entrevista, y yo he adoptado algunas de esas estrategias para la dirección espiritual. Porque es prácticamente imposible cuando estás en una parroquia desentrañar el porqué último de una persona que se sintió conflictuada con un hermano y te viene a preguntar qué hago al respecto. Puedes decidir ir y buscar la raíz histórica, biográfica, biológica, sociológica, familiar, hacer constelaciones, diagramas, conexiones. Al final la persona está aquí y ahora. ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde quiere avanzar? ¿Y con qué cuenta realmente la persona? ¿Con qué es lo que cuenta? ¿Qué hay en su estructura para poder avanzar? Porque también ese es un error, querer hacer las cosas con lo que no cuentas realmente. Pero bueno, ya me estoy saliendo de tema.